Bueno, tenemos puntos muy álgidos relacionados con el transporte. El transporte, como sabemos, prácticamente en todas las entidades del país, pues ya no puede denominarse como transporte público. No es una prestación que se tenga o una responsabilidad que recaiga en su operación en los diferentes gobiernos, fundamentalmente los municipales y los estatales, obviamente, al entregarse, pues al referirse a todo lo que sería la adquisición de camiones, etcétera. Todo esto se ha llevado al terreno de las concesiones. Y bueno, aquí sí es responsabilidad tanto de los ayuntamientos como de los gobiernos estatales la revisión y obviamente la aprobación de tales concesiones. Pero vemos que esto, al igual que muchas otras, pues se ha convertido en un gran negocio, en el cual lo que menos importa, los que no tienen vela en el entierro, son los usuarios. ¿Verdad? Y al respecto, ¿cuál es la opinión de ustedes, señores? Bueno, efectivamente, pues el proceso en el que se ha metido a las ciudades, es un proceso de expansión urbana, conlleva efectivamente a que a las periferias se tengan que llevar los servicios básicos y las prestaciones básicas, entre ellas pues los servicios públicos de alumbrado, agua potable, drenaje, alcantarillado, y uno de ellos es precisamente el transporte, que aquí es bien interesante porque en la Constitución se reconoce el derecho a la movilidad, ¿sí? Ya se reconoce el derecho a la movilidad, y sin embargo, aún eso es lo que los abogados les llaman los derechos inconclusos, porque están ahí en papel, pero faltan las estructuras para que exista el pleno goce de ese derecho. Y es aquí donde las diferencias entre unos asentamientos y otros, entre unos grupos de personas y otros, un colectivo y otro, es donde empezamos a encontrar estas diferencias, porque hay colectivos, hay personas que viven más cerca de los centros de trabajo, entonces ellos tienen más posibilidades no solo de acceso al transporte público, sino también el de, por ejemplo, de evitar el uso del automóvil al poder hacer uso de modos no motorizados, de la que le llaman la movilidad activa, y eso precisamente por la cercanía en la que viven, es una escala más humana, y sin embargo las poblaciones que viven más hacia las periferias, ya hemos discutido en ocasiones anteriores, sí, que hacia las periferias se mueven las poblaciones de menores ingresos, entonces resulta que hacia afuera, hacia los lugares más alejados, viven las poblaciones con menos recursos y son los que van a tener que proporcionalmente dedicar mayor cantidad de recursos de sus ingresos en moverse de sus hogares a sus lugares de trabajo, a los lugares en donde realizan sus actividades, ¿sí? Y eso, mientras más se alejan, más baja el ingreso y más alta es la proporción de recursos que se tienen que dedicar, no solo, ojo, no solo en recursos monetarios, sino también un recurso muy importante que a veces se nos olvida, que es el tiempo. Y el tiempo, en un sistema como el capitalista, como el que vivimos, dicen que el tiempo es dinero.